Bueno, mi nombre es Graciela Barla, soy miembro de la regional Bragado Chivilcoy de APRESID y me corresponde hoy moderar este taller y les voy a presentar al disertante. Bueno, Martín Dugan es ingeniero agrónomo y magíster en Ciencias del Suelo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, miembro de Tecnoagro y coordinador de comisiones científicas en la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo de la Facultad de Agronomía, miembro de la Mesa Técnica Consultiva de la Chacra de APRESID en San Luis. Bueno, la modalidad de los talleres son unos 20 minutos de disertación y después un tiempo parecido para las preguntas. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Me dijeron que hable aquí, así que me voy a quedar medio duro acá para darle esta pequeña introducción. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a APRESID por la invitación. Así que bueno, como ustedes pueden ver en el título, el tema de la presentación y del taller, y lo que vamos a discutir durante estos minutos que estaremos aquí, tiene que ver con las bases para evaluar y monitorear suelos regados. En general, el foco que vamos a estar teniendo para la presentación es suelos regados en forma complementaria, es decir, no voy a estar cubriendo la temática de suelos donde se hace un riego de tipo integral, pero bueno, si surgen preguntas los podemos discutir. O sea que el énfasis va a estar puesto en este tipo de situaciones de suelos con riego complementario. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, seguimos adelante entonces. Cuando uno piensa en los beneficios del riego complementario, o el riego en general, hay que diferenciar lo que son ambientes húmedos o subhúmedos de los que son de tipo semiárido o subhúmedo. En las zonas húmedas, ¿sí?, como puede ser en la región pampeana central, donde estamos nosotros, fundamentalmente el principal beneficio del riego complementario, que sería en este caso, es cubrir un déficit, digamos, hídrico puntual en los cultivos y por lo tanto generar un aumento de la productividad que suele ser bastante marcado. Pero básicamente la principal fuente de agua de los cultivos en esos sistemas es el agua de lluvia. También puede haber algún aporte de nutrientes, por ejemplo, azufre. Es muy común que las aguas tengan azufre y que uno de estos sistemas haga un aporte fuerte, grande de azufre. Y fundamentalmente el gran digamos, beneficio que genera es una estabilidad en los niveles de productividad a través del tiempo. Es decir, se mantienen estables y eso es un beneficio interesante. En este tipo de ambientes lo que se hace entonces es un riego tipo complementario. A ver si esto anda. Bien, en regiones áridas y semiáridas donde el riego es de tipo integral, donde se cubre gran parte de la demanda hídrica de los cultivos, ahí el riego tiene un rol central porque es aquella tecnología que hace viable la agricultura directamente. Por supuesto hay un impacto muy fuerte en el rendimiento y es inclusive un índice de desarrollo socioeconómico, la posibilidad de regar en zonas de este tipo, digamos. En general uno piensa o se sabe que el riego genera un gran impacto en la productividad de los cultivos, esos son datos que ustedes por ahí conozcan, grandes impactos en términos de porcentaje, pero generalmente lo que se soslaya o no se le da mucha importancia es a los potenciales impactos que puede tener esta tecnología en algunos procesos como puede ser la salinización y la sodificación o la toxicidad específica. Hoy le voy a contar un poquito sobre todo lo que es el efecto sobre la salinización y la iosodificación y algunas palabras de la compactación en ambientes donde se riega, en suelos regados. En general, mi visión es que no es, digamos, limitante del riego, sino por el contrario, es que estas tecnologías están creciendo, van a seguir creciendo y es interesante tener herramientas para monitorear, para evaluar estos suelos y mejorar su productividad, digamos, su capacidad productiva, o que no se limite, por lo menos, para tanto los cultivos que se riegan como los cultivos que siguen, porque estos, piensen, son riego puntual, complementario en un cultivo, después esos suelos reciben otros cultivos. Entonces también es importante ver cómo quedan esos ambientes. Para hacer un repaso breve, medio teórico, pero que viene bien para después saber de lo que estamos hablando, generalmente uno divide a los dos procesos, acá hay un cable que me va a caer en cualquier momento, los dos procesos más importantes que uno puede mencionar en cuanto al incremento del contenido salino de los suelos es la salinidad y la sodicidad. Para ver un poquito de qué estamos hablando, cuando uno habla de salinidad es el aumento de las sales solubles en el área de las raíces, en la zona de las raíces.
Cuando esa concentración salina aumenta a ciertos niveles, generalmente arriba de 2 o de 4 decisiemens por metro, que es lo que se toma, pero cuando sube un determinado nivel, ahí puede haber efectos sobre el cultivo, ¿sí? Esos efectos básicamente son un efecto osmótico, que no es más que un efecto sequía, es decir, las plantas se piensan que tienen una situación de estrés hídrico, digamos. También puede haber exceso de iones específicos y fundamentalmente puede generarse un desbalance nutricional producto de la acumulación de ciertos cationes por sobre otros cationes. Entonces, uno es la salinidad, ¿sí? Otro proceso que vamos a estar viendo, que se pueden ver en suelos regados, es la sodicidad. La sodicidad es el aumento del contenido de sodio intercambiable de los suelos por niveles que pueden preocupar. Después vamos a ver qué tipo de niveles pueden ser preocupantes. Y fundamentalmente también la sodicidad se vincula con los efectos también directos, por ejemplo el efecto tóxico de sodio, que es un clásico, digamos. Y piensen que la sodicidad también aumenta el pH, con lo cual normalmente hay un efecto de, digamos, el aumento de pH sobre la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, sobre todo los micronutrientes, pero también el fósforo. Entonces ahí hay un efecto también directo de la sodicidad sobre la disponibilidad de los nutrientes. Pero el principal inconveniente o principal, digamos, efecto que genera la sodicidad es el deterioro físico del suelo, o sea, además del aspecto químico. Con lo cual, en realidad, nosotros, cuando uno habla de sodicidad y lo evalúa a través de indicadores químicos, que vamos a ver después, no debemos dejar de recordar que el efecto principal de la sodicidad, digamos, que causa, ya sea con el riego o la propia que puede tener el suelo, es la degradación de la estructura, dispersión de las arcillas, digamos, sellado de los poros, caída de la permeabilidad, etcétera, etcétera. Eso para hacer un repaso así general. Cuando uno evalúa un suelo regado, hay distintas, no en nuestro país, pero sí en otros países como Australia, que es un poco esta figura, para evaluar el impacto del agua de riego sobre la salinización y la solidificación, uno tiene que considerar distintos factores. El abordaje para evaluar una situación de suelo regado es considerar distintos factores y ver cuál es el riesgo de salinización y o de sodificación. Básicamente, en cualquier tabla que ustedes miren de distintos países en general, los dos aspectos que más tienen que considerarse para evaluar este tipo de impactos es la calidad de agua. Esto es a nivel de un campo determinado, por supuesto, no a nivel de una región, a nivel de una escala de predio rural. Lo que uno tiene que ver fundamentalmente es la calidad de agua, ¿sí? Datos que muchas veces ni siquiera se tiene a mano, datos de calidad de agua, y después vamos a ver qué clasificación de agua uno debería usar. Fundamentalmente, fíjense los indicadores que ahí se mencionan, conductividad eléctrica y el RAS son los dos típicos variables que uno puede medir, pero puede ser otras, cationes y demás, pero las dos índices fuertes son la conductividad eléctrica, que mide el riesgo de salinización que tiene esa agua, y el RAS, que mide el riesgo de sodificación que tiene esa agua. Y fíjense después, hacia la parte de la derecha, el tema del tipo de suelo, o sea, la caracterización del suelo, desde el punto de vista de todo lo que uno tenga a mano, ya sea, ahí simplemente se presentan algunas propiedades químicas, textura y algunas propiedades tipo SIC o RAS y demás. Lo importante es también, si uno tiene la serie de suelo, la capacidad de uso, todo lo que uno tenga de ese suelo, me va a permitir a mí saber un poco cuál va a ser el impacto. Si tiene más materia orgánica, puede ser un ejemplo de un suelo que tenga más capacidad de tolerar un deterioro físico, textura, el porcentaje de limos, un montón de cuestiones que uno puede mirar. Pero el valor pragmático o práctico concreto que uno puede tener también es la conductividad eléctrica que está teniendo y el RAS también, como para evaluar cuál es la situación de sodificación que estamos viendo. Después uno puede chequear otros factores, fracción de lavado, tipo cultivo y demás, y de alguna manera, y el último factor que está abajo, esto sería como una jerarquización. Primer aspecto que tenemos que considerar siempre, aguas y suelo, y después otros aspectos que uno chequea para ver cómo puede estar impactando este riego en la condición física y química de nuestros suelos. Entonces, si esto pasa, el tema del agua, cuando uno mira qué tipo de sistemas de clasificación de agua, posiblemente ustedes recuerden la de Riverside o la de FAO, que son las que más se utilizan, las que más se enseñan en la facultad y demás. Es importante recordar que las clasificaciones de Riverside o de FAO son para determinadas condiciones y sobre todo para ambientes áridos o semiáridos que cumplen con esos requisitos, ¿sí? Es decir, nosotros en principio no deberíamos utilizar estas clasificaciones para suelos que se ubican en zonas húmedas o subhúmedas.
ejemplo, el norte de Buenos Aires, centro de Buenos Aires, sur de Santa Fe, yo trabajo más que nada en esa zona, estamos hablando de zonas húmedas o subhúmedas, depende del año. En esas zonas, fundamentalmente deberíamos utilizar sistemas de clasificación de calidad de aguas que estén, digamos, adaptadas para este tipo de situaciones, donde uno riega en forma complementaria. Entonces, ese riego aporta una fracción del agua que recibe esos cultivos y es más apropiado usar esas clasificaciones. El INTA tiene una clasificación que es poco conocida, acá está puesta, que es del año 99, y el INTA Manfredi tiene también una especie de adaptación de esa clasificación del INTA general para la zona de Córdoba. Es interesante que usemos esta clasificación como marco de referencia cuando uno evalúa el riesgo de salinización o el riesgo de sodificación en suelos regados en forma complementaria. Por falta de tiempo, básicamente le muestro la del INTA, que es la que menos se conoce. Se fijan en la tabla de la izquierda, tienen los clasificación, digamos, del agua en términos del riesgo de salinización, y uno puede ver, bueno, si el agua tiene menos de 2%, de 2 como valor de decisimen por metro, que es lo que tiene ahí a la izquierda, el agua es segura, y así sucesivamente, hasta más de 4 el agua es riesgosa del punto de es riesgosa desde el punto de vista de la salinización. Y fíjense que interesante la tabla de la derecha, donde tienen por distintas zonas, ahí abajo en el pie de la tabla tienen las zonas, y acá está con una referencia numérica, y tienen los valores de RAS del agua, dividida en aceptable, dudosa, riesgosa, para distintas zonas. En general, si uno se fija, los valores de aceptable van bajando, ¿sí? Se tolera menos a medida que tengo menos materia orgánica. Es un poco el criterio que tomaron en el INTA para clasificar. Pero uno, en realidad, esta es una tabla general, uno después debería ver cuál es la degradación y demás. Pero a priori, un suelo que tiene más materia orgánica tiene más capacidad de tolerar estreses de tipo, digamos, salinos o sódicos y daños sobre la estructura. Ese es un poco el marco atrás de estos valores, ¿sí? Pero es interesante tener entonces valores de RAS de suelo, perdón, de aguas, no de suelos, de aguas, como para ponderar cuál es el riesgo de sodificación que puedo tener. Para mostrar datos concretos, este es un trabajo que hicimos de revisión con Karina Álvarez y Elena Remzi-Korsakov de la Facultad de Agronomía de la UBA, que es una síntesis de varios datos que tenemos tanto el grupo de fertilidad como Tecnoagro, que es la empresa en la cual yo estoy trabajando, que muestran un poquito el panorama de cuáles son los valores de calidad de aguas que estamos teniendo en las zonas básicamente sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y demás. Y ahí tienen la tablita, son unos cuantos datos, 300 y pico de datos, y la síntesis que está un poco debajo de esa tabla de la izquierda es la síntesis de cómo se repartió o cuál es la distribución de categorías de esas aguas. En general, en cuanto a la salinización, una buena parte no tiene problemas o riesgo de salinizar los suelos, pero si se fijan abajo, si uno suma entre muestras dudosas o no recomendables, suman casi el 46%, casi 50%. O sea, la mitad de las muestras de aguas que hemos analizado se ubican en categorías que podrían generar algún problema en cuanto a la sodificación y entonces generar impactos en la condición física del suelo. La figura que está a la derecha también es simplemente una zonificación o digamos tienen los valores de pH, conductividad y RAS de aguas para distintas zonas, simplemente para que ustedes vean. En general hay algunos casos, por ejemplo el norte de Buenos Aires, que es la barra esta de aquí, dio valores bastante altos de RAS en general como promedio, pero bueno, inclusive yo estuve trabajando en sur de Santa Fe, por ejemplo, en la zona de Murphy, y hay valores de aguas de 20 y pico de RAS, y más también, con lo cual hay que ver bien cada caso. Lo que es importante, que son datos que no están acá, es que se ven variaciones de calidad de agua, inclusive entre pozos dentro de los mismos campos y en el tiempo también, dentro del mismo pozo en el tiempo, con lo cual hay que tener en cuenta de no olvidar muestrear aguas y chequear calidad de las mismas como para tener algún dato más fino de cuál es la composición, digamos, y cuáles entonces los posibles problemas que puedo tener. Cuando uno mira el suelo, lo que uno ve es que, en general, y esto es una buena síntesis de lo que estamos viendo, lo que se está viendo en otros grupos también de investigación, es que generalmente cuando uno va a la conductividad, los valores de conductividad, que es esto de acá,
son bajos, tanto de los testigos, que serían los corners, como de los círculos. Es decir, la conductividad no se está viendo en zonas húmedas y subhúmedas, no se observa salinización. ¿Sí? Se mantiene en niveles bajos. Eso tiene que ver con las lluvias que eliminan ese excedente de sales. En los momentos del año donde hay balance hídrico positivo, se va esa sal. Sin embargo, sí vemos un aumento de pH que en términos numéricos parece poco, pero no deben dejar de considerar que es una unidad exponencial. Entonces, un aumento de un punto en el pH es mucho en términos cuantitativos. Y el RAS, fíjense también, el PCI, perdón, el PCI es lo que más se observa el aumento. O sea, generalmente cuando uno dice, ¿qué se está observando cuando uno toma una serie de lotes? Se observa un aumento básicamente de un problema de sodificación, no de salinización. Esa sodificación impacta, como dije antes, en la parte de la condición física. Yo no muestro gráficos, pero acá hice una síntesis de los promedios de digamos, infiltración que pudimos ver en los lotes que teníamos hecho la medición. Y normalmente uno ve que en los suelos donde tiene PCI alto, en general hay una caída en la infiltración de agua. Entonces, es un indicador de que hay un efecto en la estructura. A veces, como estos cultivos están bajo riego, muchas veces no lo termino de ver, a veces veo que se encharca un poco, pero no se llega a ver. Pero el problema, digamos, el efecto está, y uno en base a eso debería monitorear y considerarlo como para ver cómo evoluciona ese suelo. Sobre todo, que ahora voy a hablar un poquito, es que ¿por qué digo lo que hay que monitorear? Porque generalmente en los sistemas de producción de cultivos bajo riego complementario, sobre todo producción de semillas, por ejemplo, es muy común que coexistan problemas de compactación muy fuertes con problemas de sodificación. Entonces, cuando hay compactación por tránsito, que es la figura de la derecha, es un ejemplo de un lote donde hicimos un ensayo de física de suelos y hemos medido de todo. Normalmente la variable que es más sensible a los problemas de compactación es la resistencia mecánica. Fíjense acá la compactación que tienen en el círculo versus lo que hay en los corners. No es que el agua compacte, sino que es el propio sistema o el manejo de los cultivos bajo el círculo que es lo que genera compactación. Generalmente mayor tránsito, es lo que explica eso, el tipo de cosecha con las máquinas desespigadoras, que se transitan mucho por los lotes, y la mayor cantidad de labores culturales con respecto a un maíz convencional, un maíz comercial. Las líneas de semillas, las líneas, digamos, de producción de semillas suelen generar un estrés muy fuerte en la condición física. Entonces, ¿qué sucede? En la figura de la izquierda ven lo que dije antes, una caída de la tasa de infiltración con una variabilidad grande. Fíjense, la barra de error es grande, con lo cual te indica que es muy variable el tema de la infiltración, pero se ve una caída media en la magnitud de esa variable, que tiene que ver con el impacto en la condición física del sodio, básicamente. Y por otro lado, si tenemos, que es un poco el mensaje que quiero dejar acá en esta parte, es que cuando uno tiene compactación y aporta sodio con el agua de riego, promueve procesos de encostramiento superficial. El sodio lo que hace es aumentar la cohesividad de los agregados. Entonces, es muy común ver en campos que se riega, que yo tengo, cuando voy a cultivos en secano, los cultivos que le siguen, tengo un suelo muy duro en superficie, que tiene que ver con que están compactados por un lado y que tienen sodio también, aportado por el agua, que la calidad de agua, es obvio que no lo dije antes, es en general, por lo menos en la zona, digamos, de norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, es de mala calidad, es bicarbonatada sódica. Entonces aportamos sodio, generamos compactación y eso es un combo que no siempre impacta muy bien. La evidencia de la compactación existe. Lo que sucede muchas veces, y uno puede decir que arriba de 2 megapascales es un valor alto, sobre todo uno ve que uno tiene arriba de 2 megapascales en un suelo húmedo. Yo recuerdo estar tomando muestras, o mejor dicho, midiendo la resistencia mecánica con botas, con el suelo muy mojado, digamos, muy húmedo, y que el lector del aparatito que tiene acá te mida 4 o 5 megapascales, es decir, tenías que colgarte prácticamente del instrumento como para que te mida. Eso indica que hay una compactación. Cuando uno va a un cultivo de secano que le sigue, por ejemplo, que no va a estar húmedo todo el ciclo, porque va a tener justamente periodos de que arriba el suelo va a estar más seco, según en qué momento esté, esa condición va a estar, esa dureza. Entonces, la limitación está. Lo que pasa es que se enmascara por el propio efecto del agua de riego, que genera un impacto en el rendimiento, entonces no vemos el deterioro. Pero sí lo podemos ver en los cultivos que después siguen. Para terminar con esta diapositiva, en maíces de secano, por ejemplo, que uno ve algo parecido, uno ve a veces compactación,
respecto de situaciones de referencia en maíces que no se riegan y se descompacta mecánicamente, vemos un impacto en el rendimiento, con lo cual nos está indicando que la limitación de la compactación existe y genera una merma en términos de rinde, ¿sí? Dejo de ganar quintales por esa compactación. Entonces, como síntesis de esta diapositiva, que yo creo que era una de las más importantes para resaltar, es que no descuidar la condición física en suelos regados, sobre todo compactación, y sobre todo por la sinergia negativa que tiene con la sodificación. Son efectos y procesos que son complementarios, pero en el sentido negativo, justamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ok, bárbaro, pero ¿cómo monitoreo un suelo regado? ¿Qué es lo que debería mirar? Esa es la gran pregunta y es un poco la idea de después charlarlo con ustedes en el segmento de preguntas. Pero fundamentalmente lo que uno hace es, si ustedes se fijan la figura de la izquierda, lo que uno ve en una situación de riego complementario es ese patrón que asciende y que baja, que tiene que ver con que, bueno, cuando hay ascenso es en los años donde se riega, ¿sí? En los lotes donde se riega, generalmente, o en los momentos de cultivos que reciben riego, hay un aumento muy marcado del PCI, dependiendo de las láminas sobre todo, y del ras del agua, pero hay un aumento, y después cuando no se riega, o pasa a otro cultivo en esa rotación, baja nuevamente. O sea que generalmente si uno deja de regar, obviamente el suelo vuelve, mejor dicho, baja ese PCI. Lo que no está claro es cómo baja, si llega a los niveles originales, eso es un tema de debate académico inclusive. Pero la realidad es que es un serrucho, con lo cual uno debería monitorear para ver en qué niveles uno se está manejando. Como dato de color, normalmente uno toma como menos de 5 de PCI de suelo como un valor en promedio bajo, es decir, por ejemplo, APRESID considera en su sistema de certificación de siembra directa que es un valor de 5 de PCI, arriba de 5 hay sodificación y debajo de 5 no hay, en cualquier suelo, digamos. Con lo cual, el valor de 5 uno puede tomarlo como un dato de, bueno, menos de eso está ok, pero depende mucho de qué textura y qué tipo de suelo. De todas maneras, tómenlo como un valor promedio. De 5 a 8, si se fijan acá, es un poco la tabulación que usamos en Tecnoagro como promedio, por lo menos. Entre 5 y 8 puede haber impacto desfavorable sobre la condición física del suelo y uno debería medir o chequear en el campo otras cosas, ¿ves? Hacer algún pozo cada tanto, ver la estructura, ese tipo de cuestiones. Medir la resistencia mecánica, ver un poco cómo está funcionando ese suelo. Y arriba de 8 normalmente suele haber alta probabilidad de efectos de la sodificación. Generalmente es raro ver campos que lleguen a niveles más arriba de 8, pero deben recordar ustedes que sobre todo los lotes que se hacen producción de semilla, si bien el riego es complementario, cuando uno chequea las láminas que se aplican suelen ser bastante considerables. Es decir, es complementario, pero de magnitud muy elevada. A veces yo he visto campos que manejan láminas de 500 milímetros como pocos, digamos. O sea que básicamente están regando lo que sería el uso consultivo de un maíz, por ejemplo. Entonces, obviamente, si esa lámina que yo aplico tiene 30 de ras y el suelo a su vez tiene ya una degradación, por ejemplo, previa por, rotaciones o lo que sea, ahí es donde uno tiene que usar el ojo agronómico y ponderar cómo está incidiendo este tipo de cosas. Pero básicamente para monitorear lo que hacemos en Tecnoagro con empresas que están haciendo este tipo de cosas es un muestreo dirigido en el círculo, se elige bien dónde, no en el medio, sino se busca una zona que yo voy a considerar representativa del suelo de ese lote, y después muestreo en un corner. El corner, digamos, básicamente cumple el rol de un suelo que no se riega y es de la serie de suelo parecido. Esa es la idea del corner, digamos, la situación de referencia. Y uno lo que hace es monitorear ambas partes. Fíjense lo que pasa con la conductividad de los círculos, se mantiene casi niveles similares a lo que tengo en los corners. Y generalmente lo que uno ve es que los corners, la conductividad es muy parecida a esa penita, un poquito más alta la del círculo respecto al corner, pero no, como le dije antes, no estamos viendo problemas de salinización. Lo que sí, este serrucho a veces tiende a mantenerse, si puede tener distintas trayectorias, puede subir, mantenerse igual o bajar, digamos, depende un poco de la dinámica de riego, láminas y de rotaciones, qué tipo de rotaciones tenga. Pero es importante. Después hay detalles de, bueno, cuántas muestras y demás, si quieren después lo charlamos, pero el muestreo no es muy complicado, es elegir un lugar representativo, se toman, digamos, 15, 20 submuestras, nosotros tomamos en Tecnoagro cada 20 centímetros hasta 60 para tener la referencia. Hay veces que uno ve acumulación de sodio abajo, a veces, generalmente el patrón teórico que uno espera es que baje un poco el PCI desde la parte superficial hacia subsuperficial, pero a veces uno ve acumulación sódica, depende de qué dinámicas de agua tengan en ese suelo.
Pero no es más que eso. Y el monitoreo debe considerar, que es un poco lo que está acá al pie de la diapositiva, debe considerar no solo el tema de calidad de suelos o índices fáciles de medir, como pH, conductividad, SIC, cationes, ese tipo de cosas en los suelos, sino también la calidad del agua, digamos, porque a veces uno tiene el dato de suelo y dice, bueno, ¿qué agua estás usando para regar? ¿Qué RAS tiene? Sobre todo el RAS es un indicador fuerte. Normalmente la conductividad no es que yo no le dé importancia, sino que hay una alta correlación entre la conductividad eléctrica y el contenido de sodio del agua. Es decir, una buena parte de la conductividad está explicada por la alcalinidad sódica, con lo cual, por eso uno tiene pHs altos, 8, 7 y pico largo a veces de agua. O sea que la conductividad en realidad, si uno ve qué sales tiene ahí, mucho sodio. Pues uno mira el RAS directamente como un índice rápido de ver qué efecto podría tener eso sobre la sodificación del suelo. Bueno, esta fue la introducción, así que quedó... Nos faltaba una más. ¿Más preguntas? En la página de Tecnoagro hay una sección de notas y ahí yo siempre subo notas y artículos sobre este tema y van a poder leer más. Y ahora sí, preguntas, las que ustedes tengan. Gracias, Martín. Gracias. ¿Alguna duda? Vuelvo acá. Cuando hago muestreos de agua para determinar calidad, Sí. normalmente mido conductividad, Sí. que es un parámetro muy importante. Ahora, en pH no he encontrado una gran correlación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo asocias? ¿Correlación con? O sea, tampoco he encontrado valores muy altos en agua, por ejemplo, subterránea. Me he encontrado que cuando está estancada, sí, los valores se van altos. No sé Sí. por qué, cuestión Nosotros biológica. sí. Y la pregunta es que... ¿Cómo lo asocio? ¿Qué análisis hago, digamos, si me encuentro, no sé, un pH 8,5, por ejemplo? Claro, a mí el pH es un dato, pasa con los suelos también, es un índice más que uno suma para ver un poco el contexto. Normalmente lo que uno mide fundamentalmente es la composición de cationes y de aniones, eso es fundamental. Cuando uno tiene sodio con bicarbonato es donde se produce la hidrólisis alcalina en el suelo, te aumenta el pH sobre todo y se te mete el sodio en tu complejo de cambio, digamos, eso es lo que pasa. Con lo cual uno mida, el pH te permite decir, bueno, si el agua es más alcalina o no y demás, pero yo lo que más me fijo es el RAS por un lado y después qué composición de cationes tengo. Porque por ejemplo en algunas zonas como Córdoba puedo tener el sodio porque está con sulfatos, por ejemplo, con cloruros. Entonces la alcalinización, el aumento de pH es menor en esa condición, o el impacto inclusive es menor. La degradación de las arcillas generalmente ocurre cuando tengo bicarbonato de sodio, que ahí se puso esa expansión y ese tipo de cuestiones. Y el efecto sobre la parte estructural del suelo sucede más cuando yo tengo justamente bicarbonatos dando vuelta, o carbonatos en general dando vuelta. Si son sulfatos o cloruros, generalmente no generan un deterioro. Puede tener un aumento de pH, un poquito aumenta el RAS, pero no va a ser tan fuerte. Bueno, agrego una pregunta más. Sí, obvio. Tengo conocimiento que se han hecho trabajos sobre riegos con aguas de calidad mediocre, digamos, alternando, no regando años seguidos, digamos, dejando el lote recuperar y después volver. Es muy común eso. Creo que hay trabajos sobre eso. Sí, en realidad nosotros en los clientes que tenemos es muy común que hagan, que alternen, digamos. Primero hay una alternancia en el sentido de la rotación, pero es muy común que haya años que no se riegan, años que sí. Se busca la forma de que justamente ese serrucho se mantenga en niveles no críticos y después el chequeo, digamos, uno puede hacer alguna calicata y verlo, a ver si realmente veo que cuando llueve ir a ver después de que llovió si se encharca o no, es el típico síntoma de que hay un problema, pero lo que uno ve es que el suelo está duro, básicamente. Eso lo ves cuando hay... El sodio lo que hace es eso, te genera bloques, o sea, agregados más duros y demás, que lo ves. Y aparte lo ves en los otros cultivos que no se riegan, o sea, vos ves que está como un bodoque duro, entonces siempre está bueno, esto es como un monitoreo químico para estimar efectos sobre la condición física, pero después poder chequearla a campo, viendo el perfil y demás, es el ideal. Lo que pasa es que a veces no hay tiempo, digamos, para esas cosas. ¿Más preguntas? No tenemos riego más que las inundaciones periódicas y la salida. Sí. Nosotros hace unos 6-7 años tuvimos graves problemas de lotes que vos ibas hasta el metro, estaban en secano, ¿no? Estaba totalmente seco, en un periodo muy seco, y del metro para abajo tenían una humedad terrible. Y los lotes se quemaban, se morían todos. Tenés humedad al metro, pero al metro una humedad impresionante. Y los cultivos como que no lo ligan esa agua. Y cuando empezamos a analizar, medimos el pH. Entonces los pH arriba son normales,
6,5, 6, y cuando llegás al metro tenés 10. ¿En suelos de qué zona? Conductividad eléctrica, analizamos de las aguas, Uh-huh. es 1,5, 1, ningún problema. Presencia de bicarbonatos de sodio abundante y ascenso capilar salino. Sí, digamos, tal cual. Terrible, terrible. Esto es y interesante. en años húmedos no pasa nada. Claro, tal cual. Es interesante porque lo que yo comentaba del efecto de cuando uno tiene sodio y carbonatos, pasa lo mismo con el agua que de inundación. Si esa agua tiene esas características, también va a generar el mismo efecto, lo que estuvimos hablando, el mismo efecto. Y entonces lo que te hace es que esos carbonatos, ese sodio que dijo usted, no sé el suelo que será, ¿qué suelo es? ¿Se acuerda? Franco Arenoso. ¿De qué zona? Argiudol. Será un sur de Córdoba. Bueno, si tiene una capa B, un horizonte B, posiblemente ese sodio que ascendió por la napa o ascenso capilar quizás generó una capa impermeable en el B, estoy pensando en voz alta, posiblemente eso haya desconectado lo que pasaba arriba de esa capa con lo que pasa debajo. Porque tiene agua abajo, pero quizás haya una capa más impermeable y hizo que se desconecte los cultivos de la parte de abajo. Pienso en voz alta, pero claramente en los suelos que se inundan, la calidad del agua de inundación es un aspecto casi lo mismo que la calidad de agua de riego, o sea, uno mide las mismas cosas. pH, conductividad, qué tipo de cationes, qué tipo de aniones, y en función de eso uno puede especular qué efectos puede haber. Obviamente uno después va al suelo y saca una muestra de suelo y tienes un PCI de 5 o 10 y demás, te va a ubicar si se alcalinizó gravemente o no, si el aumento de pH o el contenido, el aumento del sodio fue grave o no, y hay toda una discusión de qué umbrales. Yo los valores que manejo como promedio son los que dije antes, es decir, me manejo ese rango, menos 5, 5,8, arriba de 8, pero también hay casos donde yo puedo tener con muy bajo PCI de suelo, en suelos muy arcillosos, por ejemplo, un impacto, porque obviamente en un suelo, un vertisol, que yo tengo un PCI de 3 o 4, puede haber un efecto, digamos, físico de dispersión de las arcillas y demás, y que yo note con bajos PCI un deterioro en la tasa de infiltración de agua. Como son suelos que ya infiltran poco en términos genéticos ya del suelo, ahí por ahí puede haber un efecto. Con lo cual, esos valores de PCI, que son umbrales, tómelo como mi comentario, una síntesis mía. Generalmente no hay a nivel local, en otros países hay umbrales o rangos por zona y demás. Generalmente uno acá se maneja. Lo que no debemos manejar es el dato de 15 de PCI como porcentaje para separar sodicidad, problema de sodicidad de no sodicidad, porque ese es un valor taxonómico que sirve para clasificar suelos, pero no tiene nada que ver con lo que puede pasar en un suelo. Yo puedo tener un problema físico, inclusive puedo tener degradación estructural, caída de infiltración, bloques duros y demás, en suelos con bajo PCI. Por eso la observación a campo y las calicatas, eso siempre complementa. Uno dice, no, a menos de 5 estoy ok. Depende del suelo. En un vertisol degradado que se erosionó por ahí puedes tener un PCI de 2, yo he trabajado en campos en Entre Ríos, que tienes un suelo que no tenés A, estás en el B, digamos, 70 de arcilla, por porcentaje, 2 de PCI, te das una roca eso. Entonces, si vienen Entre Ríos, tienen mejor calidad de agua, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, digo, entonces, es como que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones y uno aplicar el conocimiento que tiene como para decir, bueno, acá hay problemas, acá no, chequear, decir, bueno, de estos lotes, estos debería chequearlos porque tienen PCI muy altos o se degradaron, si uno puede ver a qué lotes dedicarle más tiempo y chequear otros factores, digamos. Esto es como un panorama general, digamos. Hola, buenas tardes. En un campo que hago riego complementario, yo soy del norte de Córdoba, no estoy para este lado. Zona baja, suelos bajos. No, depende, noroeste, noreste. De la ruta 9 al este. Al este, está bien. El bajo. Pero, o sea, metiéndome en tu zona, digamos, ¿conviene arriesgarse a perder digamos, la textura y lo que hablas vos del suelo en un riego complementario? O sea, ¿conviene arriesgarse? Cuando ves la plata que puede ganar, hay un dato que es insolayable. No... O sea, el impacto en el rendimiento es muy fuerte y se sabe que ese aumento en el rendimiento enmascara el deterioro. Lo que no debemos dejar de reconocer es que puede haber un impacto y por eso es interesante monitorearlo. Sobre todo, como digo yo, para el cultivo que se riega y los otros cultivos que también van a venir después. Si fuera todo monocultura regada, bueno, digamos, pero yo creo, mi enfoque es que el riego va a seguir creciendo, es una tecnología muy fuerte, tenemos agua subterránea, es de mala calidad, pero bueno, en general,
Para Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Porque otras provincias tienen mejor calidad. Mi enfoque es, hay que seguir el avance tecnológico y es una tecnología muy fuerte que va a impactar y que impacta en la rentabilidad de los cultivos, sobre todo en un contexto de cambio climático, donde tenemos años con sequías, hemos tenido muchos años, los que están acá se recuerdan, con sequías estacionales, puntuales, con lo cual esta tecnología cada vez más va a ser interesante para estabilizar esa productividad en lo largo de los años, porque cubro déficits puntuales que puedo tener. Y hay otros años que voy a regar poco, posiblemente, por las lluvias, por los excesos de lluvia. Córdoba es un caso clásico, digamos, está lloviendo mucho unos años, otros años hay sequía, con lo cual yo creo que yo seguiría utilizando, pero con un plan o un protocolo de monitoreo y chequeando justamente, bueno, que no supere determinados rangos o que no vea un efecto ya irreversible, digamos, ese tipo de cuestiones. Y una cosita más, un agua que, no, o sea, en el primer análisis no tiene problema, está holgada, digamos, ¿puede llegar a tener problemas y en cuánto tiempo? El agua subterránea, pozo, sí. Que vos chequeás una vez y está ok y después yo no soy geólogo y no soy experto en geoquímica y demás. Lo que yo te puedo decir es que por ahí hay casos de, digamos, acuíferos que se salinizan, ese tipo de cosas. No soy experto en eso. Lo que sí noté yo... que hable él. Sí, es muy variable con el acuífero, como dice Martín. No podés predecir qué acuífero, con qué velocidad se te puede estropear o si no. Hay acuíferos muy grandes, muy abundantes, muy nobles que no va a cambiar y otros que puede cambiar bruscamente, pero depende básicamente de la zona, la región, la formación geológica que determina ese acuífero. Lo que sí se ve, eso hemos pedido para ver qué pasaba, de pedir el mismo pozo, distintas muestras, y hay como una curva, digamos, de producción de caudal y demás, y la calidad varía. Entonces, uno si tiene varios pozos en el campo, debería chequear los distintos pozos que está regando y ver la calidad del agua para ver un poco en qué rango se maneja. Porque si uno tiene un solo dato puntual, no es representativo del agua que está manejando. Y como el agua, yo dije, si bien es un riego complementario, se aplican 500 milímetros, campos que asesoramos, no voy a dar nombre porque para no complicar la vida, pero digamos, las láminas en sistemas de producción de semillas son muy altas, porque se trata de mantener el agua, el suelo con capacidad de campo hasta floración, o sea, desde que emerge el cultivo hasta que está en floración, capacidad de campo, lo cual se exige el riego muchísimo y entonces, bueno, obviamente el impacto, agua de mala calidad con la cantidad de agua que se riega alta, grande, genera un impacto. Por otro lado, no hay tampoco mucha gente que haga un chequeo de las láminas que aplica, ni decida el riego en base a un balance hídrico y demás, eso es teoría total. En la práctica, los grandes regantes, que yo conozco por lo menos, utilizan métodos muy empíricos, por ponerle un valor, una palabra que quede linda, digamos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones también. Ese país se sobreriega muchas veces. Entonces, el enfoque, digamos, de prevención sería hacer un ajuste de lámina, chequear balances hídricos, regar lo que hace falta y cuándo hace falta, no cubrirse con el riego para que el cultivo rinda lo máximo posible y demás, porque un suelo que se riega a mayor cantidad te aporta sodio, se lo mantiene más tiempo húmedo, se compacta más porque tienes una mayor humedad, etcétera, etcétera, un montón de efectos. Con lo cual, la recomendación es regar cuando hace falta, la dosis, la cantidad que hace falta. Eso es un poco teórico, pero la verdad es lo que no se hace eso. Una más. Sí. ¿Vos recomendarías como norma, cuando uno quiere determinar la calidad de un agua para riego, que va a destinar a riego, que al laboratorio de ustedes, además de enviarte la muestra de agua, que te envíen una muestra de suelo? ¿Te parece coherente? Bueno, buenísimo. Sería dos cosas. Debería ser obligatorio casi. Casi que sí, porque como dije, cualquier tabla que uno tome a nivel mundial, toma suelo y agua como dos variables fundamentales. Sí, eso es así. Nosotros lo que pedimos es, y otra cosa que los laboratorios suelen pasar, es que nosotros cuando mandamos el dato de agua, le mandamos todas las clasificaciones de agua que hay. No sabemos si es para zonas semiáridas o húmedas, o no chequeamos cada muestra que llegan, salvo clientes que tenemos ya que los asesoramos. Es muy común que laboratorios menos profesionalizados o que por ahí no están mucho en el tema, te manden la clasificación de Riverside como clasificación de aguas. Con lo cual siempre te da muy mal, castiga mucho porque asume que todo el riego se aporta, total, claro, riego total, integral. Entonces, el laboratorio debería dar, digamos, todas las clasificaciones, o la que necesitas para tu zona, si es que hubiera para cada zona, y el dato de suelo tendría que estar, sin duda que sí, sin duda. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te cambiaría el concepto de todo lo que hablaste si tuviésemos riego por goteo enterrado?
Muy bien, es un accidente, es una tecnología nueva, yo conozco poco de esa tecnología. Ahí posiblemente, yo entiendo que al ser más eficiente, las láminas, estoy pensando en voz alta, supongo yo que las láminas deberían ser, pensando en un goteo clásico, más bajas. ¿Sí? Es decir, pero no sé, agréguele, porque no conozco esa tecnología, la conozco, sé que está muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos la vi, no acá. Justamente ese tema lo estuve charlando ayer con una persona de Manfredi, que es especialista en riego, Sí. y yo tenía el mismo concepto que vos. ¿Con Aquiles? Sí. A ver qué dijo Aquiles. Y me tiró todo por la borda. ¿Se usan la misma lámina? No, Sonamos. dice que se están usando láminas como de 30 milímetros y por mantos, por sectores, digamos, sectorizados. O sea, pero eso de los 3 milímetros que se hablaba... No, pero bajas entonces, no son comparados con... En un ciclo de un cultivo, ¿cuántos...? No, de 30 milímetros por cada riego. por cada riego, por sectores. Okay. Pero no son láminas chicas. No son láminas de chicas. No, que el speech que había de los vendedores claro, pues yo supongo que era otro. El cambio era más eficiente, menos evaporación, no sé. Ahí habría que ver cómo está... Ahí no hay datos, todos estos trabajos son en campos con pivot. Y también le pregunté lo de calidad de agua. Sí. Claro. También le pregunté a Aquiles si lo de calidad de agua era, digamos, el río subterráneo podía usarse aguas de peor calidad. No, me dice que eso es similar. Es similar, yo creo que es similar. Si vos decís que las láminas están ahí parecidas, son altas, es el mismo criterio. De hecho, Córdoba tiene mucha información de esto. Manfredi, sin duda, es el sitio especial para buscar datos de riego e impacto en los cultivos y sobre el suelo. Aquiles Salinas es la persona que él decía, y hay como una clasificación propia que tiene Córdoba. Córdoba tiene siempre cosas propias que son especiales, pero básicamente se basan en la clasificación general del INTA, y tienen muchos mapas, hay mucha información en Córdoba para ver cómo están las distintas zonas en cuanto a este problema. Así que ahí pueden sacar más información en la web de INTA Manfredi, debería haber. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? Ya se cobra. Soy de la zona de 25 de Mayo, centro, provincia de Buenos Aires. Regamos desde el año 92. Hemos hecho semilla, seguimos haciendo semillas, hacemos varios cultivos. Bueno, una de las cosas que contra grande del semillero no deja, además de todo lo que dijiste, no deja rastrojo, porque es verdad, hacen tal cual. unos maicitos. Los maicitos, las líneas son de bajo porte y demás, sí, eso es verdad. Después es preocupante. Todos estos años lo que yo siempre digo es que la tecnología del riego se tiene que vender como algo complementario, con un retorno a más largo plazo de lo que dice el vendedor de riego, porque hay que cuidar el suelo. Seguro. Y hay que cuidar el acuífero, porque en general de acuíferos sabemos pocos. Seguro. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que vos decías, rotamos continuamente, por círculo tenemos un pozo, que fue justo en una época que era más barato hacer el pozo. Increíble, un pozo por círculo, bien. En ese momento lo aprovechamos y tenemos en cada círculo un pozo. Bueno, y vamos viendo que lo que mejor nos va es con el sistema de rotación. O sea, cultivo, cobertura, rotaciones, todo lo que meta carbono, sin duda, suma mucho. Cobertura, soja, y a una soja, si la regás con unos 40 milímetros, 60 milímetros, tenés un plus de 1000 milípico de kilos. Porque conceptualmente estaba... Claro, y no usás... ¿Qué iba a decir? Perdón, que lo interrumpí, ¿no? Ok. El concepto del riego complementario era para el periodo crítico de los cultivos. Floración de maíz, llenado en soja, lo que sea. Los campos que yo me asesoro es desde que emerge el cultivo, le empiezan a darle, hasta floración inclusive, por el tema de rentabilidad, digamos, que no puede fallar nada en esos cultivos que dan tanto dinero. Pero bueno, obviamente se pueden ver problemas. Así que gracias por los aportes. Muy bien. Pregunta. Bueno, $100 cada pregunta. Va a salir cara esta. Acá. Vos que hablabas de compactación, de sodificación, sí, de altos rindes abajo, digamos, del círculo de riego, ¿una pasada subsolada puede llegar a atenuar un poco esa situación? Estoy hablando específicamente... yo lo iba a decir y se me pasó. Específicamente del sudeste de Buenos Aires, diferenciales de rinde en trigo del 40% entre secano y riego, valores más o menos de riego como vos utilizabas ahí de 160 milímetros anuales, evitando semilleros y evitando paperos y cercanía al mar de 3 kilómetros más o menos. Está bien, muy buena pregunta. Sí, con el tema, sí, sin duda, yo trabajé bastante en descompactación mecánica de maíz, de secano, digamos, y
por toda esta problemática de la compactación en siembra directa, que es un problema que ya se está viendo, se ve hace mucho tiempo. O sea, básicamente lo que nosotros vimos en maíz de secano es que la descompactación mecánica en años que no son excesivamente húmedos genera un plus de rendimiento. O sea, uno lo que hace es de una manera demostrar con esa práctica que había una limitación, porque evidentemente esas raíces no accedían a los recursos, ya sea agua, nutrientes, entonces con la descompactación hay un efecto de la descompactación. Promedio de 8%, yo medí maíz, que era Santa Isabel, muchos años, un proyecto científico, digamos, con parcelas, bien hecho, un impacto fuerte. Lo que pasa es que ese es el enfoque correctivo, así cuando vos tenés ya el problema instalado de compactación, digamos, el uso de paratil y ese tipo de equipos, yo no tengo ningún problema, digamos, ¿no? Pues no tengo un enfoque de tipo dogma con usar o no usar algo que remueva un poco el suelo. Primero porque los paratiles, inclusive el INTA tiene uno en San Luis, en INTA San Luis, que son herramientas pensadas para no modificar la cobertura prácticamente nada y generan una disrupción de los agregados, una, digamos, pequeña rotura, te lo mueve un poco y te baja la resistencia mecánica muy efectivamente. Es decir, cuando vos ya tenés un problema instalado de compactación, ya sea en maíz secano o en lotes bajo riego, la buena aplicación del paratil, porque implica hacer un monitoreo, o sea, ver dónde está esa resistencia mecánica, hacer un gráfico como este que yo mostré, este de acá, tener una idea de dónde está esa dureza, si está arriba, si está abajo, qué niveles de magnitud y demás, para ver dónde paso yo ese implemento. La condición hídrica, yo después si te interesa, yo tengo mucha información de cómo se compacta y demás, pero sin duda te va a resolver. Lo que pasa es que la descompactación mecánica vos lo haces el día 1, en maíz por ejemplo, y al momento de la cosecha del maíz el suelo tiene la misma resistencia mecánica que tenía previo a la descompactación. O sea, la residualidad de la práctica es baja, un año como mucho, o un ciclo mejor dicho, en el maíz. Con lo cual el suelo se recompacta luego de que cosechaste tu maíz y el año que viene vas a hacerlo de vuelta. Con eso es un círculo vicioso de descompactación, recompactación y demás. Lo que uno debería hacer es, como decía recién el señor, es pensar en rotación, meter carbono, cultivos de cobertura y demás en tu suelo, como para de alguna manera mejorar tu materia orgánica, y eso va a hacer que el suelo tenga menor tendencia a la compactación. Hay una alta correlación entre lo que es el carbono del suelo y la compactabilidad. Un suelo tiene más carbono, se compacta menos. Eso es un dato de libro de hace 40 años. Con lo cual, si uno puede meterle raíces y demás a ese suelo, carbono, enmiendas orgánicas, si uno está cerca de un tambo, empezar a usar las enmiendas que uno tiene a mano, orgánicas, efluentes, etcétera, para meterle carbono a los sistemas también es interesante. Y ese sería el enfoque preventivo de los problemas de compactación, digamos. Pero no hay muchas otras herramientas. Son las que yo conozco y son las que uno tiene a mano. Pero hay mucho maíz que se hace en siembra directa con descompactación mecánica, que para mí no es problema. Yo lo he chequeado, he leído trabajos de otros países, no cambia el stock de carbono, digamos, entonces no es que saliste de la siembra directa, que es un poco el miedo, a veces hay salir de la directa, no pasa nada. Simplemente lo que sí tenés claro es que no es la solución a tu problema. Es un efecto paliativo que vas a salir del paso para el maíz. Tu maíz se va a instalar muy bien, eso seguro. El maíz se va a instalar barro, va a emerger, si vos lo estás regando va a estar feliz. Ahora, en abril va a estar de vuelta con 2 megas o más de dureza. ¿Okay? Acá tengo una pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos, en Nebraska, que se riega tanto hace tanto tiempo, no hay estos problemas? ¿O los hay y siguen regando? Me suena que yo tengo la idea que el agua es muy buena. ¿Es mejor que la nuestra? Sí, yo Buena tengo, agua. en Nebraska yo escuché, no conozco Nebraska, pero sé que hay suelos bastante... Tienen suelos bajos, pero el agua es agua destilada, claro, prácticamente. Sí, yo tengo, pero no soy, ojo, no sé si es exactamente ese lugar, pero en Estados Unidos hay mucha agua muy buena en muchas zonas que se riega, así que por ahí tenga que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, muchas gracias. le damos las gracias a Martín.